Lo cierto que el fenómeno parecería comportarse como que una de las características es que no se resuelva. Después de esta influencia de Dennis Stillings, nos volvemos a encontrar con la gente de Rosario, que estaba Oscar Alemano, Juan Acevedo, Luis Pacheco, creo que también estaba, estaba Diego Viegas, Darío López. Por ahí se me mezcla a lo mejor un poco algún nombre, pero creo que estaban todas estas personas que te comento. Estabas vos también en ese congreso. Y en ese congreso yo justamente presenté un trabajo que era el fenómeno ovni desde la perspectiva de la Gestalt. Y estando en el café de la biblioteca, le empecé a contar a uno de los muchachos del CIFO el trabajo. Me dice, dice, se parece, tiene muchos puntos de contacto con esto que vamos a presentar nosotros, que tiene que ver con la ufología racional. Y sí, realmente estaban bastante cerca el trabajo que presentaron Luis Pacheco, Alemano y Juan Acevedo, con lo que yo había presentado. Tenía algunos puntos de diferencia, pero ya estábamos intentando ver algo un poco más allá de lo que era la ufología científica de Ballester Olmos, que de ninguna manera significa no reconocer a la ufología científica. Al contrario, creo que todo ese trabajo de sistematización, de estadísticas, que Ballester Olmos y otros hicieron, Aimé Michel, por ejemplo, bueno, toda la cuestión de la ortotenia en su momento, aunque sea para después decir no va por acá la cosa, pero fueron horas y horas de estudio y de trabajo que creo que nos permitió, como dice Gastón Bachelard, frase que suele citar siempre Pacheco, el conocimiento científico es un conocimiento en contra del conocimiento anterior, lo que no significa desmerecer todo el esfuerzo que hicieron otros investigadores. Pero como esto es pendular, tal vez, el día de mañana tengamos que volver a recuperar algunas cuestiones de la ufología científica. Más o menos, a grandes rasgos, esta fue la evolución, Carlos, en cuanto a la postura ufológica, diría tal vez la maduración, y siempre, como decía, reconociendo, por supuesto, cada una de las etapas, sin renegar de esas etapas, ni renegar de los autores, y por supuesto reconociendo a cada una de las personas que nos acercaron a la temática. Acá en Mar del Plata, Carlos Ferguson enseguida me abrió las puertas para sumarme al grupo de trabajo de acá. Ahí hicimos un seminario, Carlos me acuerdo dictó un seminario, y bien se creó la RAO, donde veíamos todos los elementos para el estudio científico y sistemático del fenómeno. Y bueno, dentro del grupo había gente más etista, gente menos etista, eso también estaba bueno. Y me parece que lo bueno también de los congresos es habernos nucleado en convivir personas con diferentes posiciones. Creo que en un momento las posturas estaban bastante radicalizadas, ¿no? Recuerdo cuando Bracamonte en uno de los congresos dijo, bueno, dice, algunos lo verán rectangular, otros lo verán redondo, ya nos tenemos que juntar para verlo ovalado, ¿no? Con esa cordobesada tan agradable que tenía Bracamonte, ¿no? Como diciendo, acá lo que importa por ahí son otras cosas, nadie nos paga por esto, y tratar de estudiar el fenómeno desde lo que hoy, hoy se habla mucho de la multiperspectiva, Carlos. En todos los campos de la investigación se habla de la multiperspectiva, y me parece que ese es el mejor abordaje, ¿no? Tener un abordaje con la mayor cantidad de puntos de vista. En un momento, ya te digo, se dejó, por ejemplo, en Rosario, una de las propuestas era hablar del estímulo visual indeterminado, un poco dejar la sigla UFO, OVNI, y empezar a trabajar desde otros paradigmas, desde otros conceptos,
abrir un poco esta cuestión y redefinirla, cosa que me parece que es válida, es muy importante también. ¿Cuál es tu visión, digamos, del tema ovni? ¿Qué es, digamos, si me tenés que explicar en dos palabras, qué es el fenómeno ovni? ¿Qué me dirías? Voy a intentar explicártelo en dos palabras. El fenómeno ovni es un fenómeno real desde el punto de vista que es un fenómeno cultural. Eh, es decir, es un fenómeno que debe ser estudiado, que trasciende, por supuesto, eh, la postura etista. Yo creo que está más cerca de, como te decía, de la mitología comparada. Cuando hablo de mito no lo digo en un sentido peyorativo, como muchas veces se usa la palabra mito o mitología, sino en un sentido antropológico. Entiendo que el fenómeno como tal está integrado por elementos internos y externos. Eh, Creo que una vez charlando con vos decía, la palabra ovni es una palabra de significado, es una palabra connotativa. Es decir, tiene que haber un objeto que vuele y alguien que lo presencie y que no lo puede identificar. Hay palabras que son denotativas desde lo lingüístico y connotativas. La palabra mesa en sí misma es una palabra, bueno, yo digo mesa, vos te imaginás una mesa. Ahora, la palabra ovni requiere necesariamente de un sujeto que esté apropiándose entre comillas, de ese objeto y no pudiendo reconocerlo. De manera que cuando uno empieza a revisar desde el punto de vista lingüístico la literatura ovni, uno se encuentra con cosas extrañísimas. Por ejemplo, acá hay una huella de un ovni. Entonces uno empieza a averiguar, está bien, ¿alguien lo vio? No, pero es una huella. No se puede hablar de que hay una huella asociada al fenómeno cuando no hubo alguien que presenciara al mismo tiempo ese ovni, ese objeto, y al mismo tiempo no poder reconocerlo, ¿no? Eso me parece que es algo importante, es algo importante de tener en cuenta. Después que ya Heineck hablaba justamente de los informes, de los testimonios. Así que es un fenómeno cultural, es un fenómeno que yo creo que falta todavía avanzar. En un trabajo de Dennis Stirling se habla de los agentes de deconstrucción cultural. Me parece que es una definición interesante porque es como si la función desde el punto de vista ciberbiológico, si aceptamos la idea ciberbiológica que plantea Stillings, es romper permanentemente los paradigmas y los clichés. Es decir, cuando ya creemos tener la vaca atada, bueno, hay algo que muestra que la vaca no está atada, que no se puede meter en un cliché. Por eso es que tanto Diego Viegas, recuerdo como Néstor Berlanda, hablaban mucho, y Juan Acevedo, de el escotoma de realidad. Un poco por ahí pasa la cosa. ¿Y por qué digo que a veces se plantea si el fenómeno está adentro de la persona o fuera de la persona? Bueno, esa es una dualidad cartesiana, en realidad, ¿no? Es una dualidad cartesiana que, si bien Descartes contribuyó muchísimo a la filosofía occidental, pero también nos llevó a un terrible dualismo. Es la misma pregunta que uno se hace en relación al sonido. Si un árbol se cae y no hay nadie que lo escuche, ¿hay sonido? Ahora, si un árbol se cae y hay alguien, evidentemente sí hay sonido, porque el desplazamiento del aire, esas ondas, estimulan los oídos del sujeto cognoscente, y el sonido se produce dentro de la cabeza de quien escucha la caída del árbol. Ahora, si no hay nadie que lo escuche, no hay sonido. Podrá haber desplazamiento de aire, pero el sonido como tal termina de conformarse en tanto y en cuanto alguien pueda apreciar. Estoy intentando ser gráfico. A veces cuando uno reduce las cosas corre también el riesgo de distorsionarlo, pero
Si utilizamos un poco la analogía, ese sería, esa sería un poco la realidad ontológica del fenómeno. No podría haber fenómeno sin sujeto cognoscente. Ahora, lo que hay que ver acá, qué es lo que produce, es un error de apreciación, si es que hay tal error, o se trata de otra cosa. Como te imaginarás, cada frase tuya daría pie a extensos comentarios y extensas charlas, digamos, ¿no? Pero para tratar de enfocarme, te hago esta siguiente pregunta que un poco me la voy a responder también yo. ¿Se puede abordar el tema OVNI eh, prescindiendo del testigo o de los testigos? No, no. No, no, definitivamente no se puede abordar el tema OVNI prescindiendo de los testigos, porque la base es el testigo. No, no se puede. No se puede porque es, desde esta perspectiva por lo menos, porque es un fenómeno cultural, pero además la misma, primero, si aceptamos que, estamos partiendo de la base que es un fenómeno, ¿no? Podría no serlo, pero si aceptamos esto como un fenómeno, eh, ya la definición de fenómeno, lo fenoménico y el mismo sustantivo UFO-OVNI incluye necesariamente al testigo. No puede haber un ovni sin testigo, porque no hay, o sea, carecería de entidad el elemento complementario que no lo identificaría. No, no se puede abordar es un fenómeno profundamente humano, que yo creo que de extraterrestre tiene muy poco. Honestamente creo que tiene muy poco. A no ser que empecemos también a jugar con las palabras y como hacen algunos, dicen, bueno, cuando hablamos de extraterrestre en realidad queremos decir que se sale de la cultura occidental. Bueno, no, tampoco jorobemos con eso, porque para poder estudiar algo necesitamos un método, establecer el objeto de estudio, un vocabulario específico y bueno, en la medida de lo posible, la multiperspectiva. Ahora, voy a pedirte casi una utopía. Eh, Vos, por lo que entiendo, a partir de tus definiciones, de tu descripción del tema, hay como digamos, un factor externo, por llamarlo de alguna forma, que interactúa con una persona, con el testigo, digamos, ¿no? Que uno no puede estar sin el otro, digamos, ¿no? Es como Exacto. el sonido del árbol que cae, digamos, ¿no? Claro, ahí está, sí. Bien, ahora, imaginemos o te pregunto, ese factor externo, por llamarlo de alguna forma, ¿cuál podría ser su naturaleza o su origen? No sé si es el término adecuado, pero ¿qué sería ese factor Mira, externo? eso justamente es todo un tema determinarlo. Eh, hay, hay algunos investigadores, bueno, como Caravaca, que él habla de algo neutro. Yo me inclino más a las posturas ciberbiológicas. El factor externo como tal es algo a poder determinar qué es ese factor. Eh, para mí no es neutro. Entiendo que, bueno, Jacques Vallée hablaba de los servomecanismos, eh, hablamos un poco de lo que era la gente de construcción en los trabajos de Stirling en relación a que tiene una finalidad. Hay una ciberbiología que es justamente de construir. Y Patrick Harpur habla justamente de esta realidad daimónica, donde él entra a hablar, a trabajar con el concepto del alma del mundo, de las inspiraciones. Sería muy, muy largo también esto, ¿no? Es decir, se remonta a la filosofía, a Platón concretamente, a los neoplatónicos, llega hasta Carl Gustav Jung, eh, hablando justamente donde toma la cuestión del inconsciente colectivo. Creo que es algo a determinar. Por ahora, y no sé si se va a poder determinar. Sí es claro, creo que hasta donde nos acercamos,
que hay un factor que influye. Ahora, el factor no es puramente externo, el factor es externo e interno al mismo tiempo. Porque ya estaríamos aceptando, te digo, esa categoría cartesiana. Y a mí me parece que otro de los elementos que hay que hacer es tratar de romper con esa categoría cartesiana. Porque ¿qué es lo que está adentro o afuera? En el ejemplo del árbol, bueno, si está únicamente el sujeto cognoscente, y ahí tengo que caer lamentablemente en la categoría cartesiana para ser gráfico, y no se cae el árbol, el sujeto sigue estando, pero tampoco se produce el fenómeno del sonido. Pero el fenómeno del sonido se produce porque también hay estructuras internas que permiten que se produzca. Así que yo no tengo respuesta. Si habló de la hipótesis DAT, que es algo que pienso que es en lo que hay que seguir profundizando y en lo que hay que seguir trabajando. No se puede negar que si revisás toda la literatura o las tradiciones folclóricas, el comportamiento del fenómeno en sí, no, o de los humanoides que aparecen, o lo que se describiría como los humanoides, no difiere del comportamiento de las hadas, los gnomos. Si tomamos el folclore argentino, esta cosa de los geniecillos, digamos, de la naturaleza, que van cambiando de forma, y esta cosa de la absurdidad de la que tanto se habla, ya la había marcado Vallée en su momento. Tiene mucho de onírico, por eso digo que el campo de investigación debería orientarse más, pienso, hacia la antropología. Muchos discípulos de Jung, creo que el mismo Jung decía que el fenómeno en sí es de naturaleza psicoide, ¿no? Utilizaba la palabra psicoide para no negar la materialidad, pero tampoco era enteramente material. Pero sí es algo que merece ser estudiado y seguir profundizando, sin radicalizarse en posturas. Creo que es enriquecedor hacer también el ejercicio mental y ser empático con las personas que por ahí no piensan como nosotros también. A ver si entiendo. Nosotros, el ser humano, es parte del llamado fenómeno ovni. O sea, formamos parte del fenómeno ovni. Cuando desaparezca el ser humano de la Tierra, ¿desaparece el llamado fenómeno ovni? Que si yo tuviera esa respuesta, a ver, si desaparece el ser humano como lo conocemos hoy, y el fenómeno como lo conocemos hoy, evidentemente sí, porque no habría sujeto que, o a lo mejor lo resolvemos antes de desaparecer. Por ahí hay algún tipo de resolución, no sabemos. Lo cierto que el fenómeno parecería comportarse como que una de las características es que no se resuelva. Que permanentemente nos está interrogando. Fíjate que las ciencias hoy en día, las ciencias sociales, muchas veces parten de esta idea de la interpelación. ¿Cómo nos interpela tal o cual cosa? ¿Cómo nos interpela determinada cuestión? Creo que es la gran interpelación, si es que lo tomamos como una interpelación. Por eso me parece... No digo peligroso, pero me parece peligroso en cuanto a la posibilidad de estudiar, ¿no? El enrolarnos en una postura por ahí mística que resolvería todo por un lado dogmático, o en una postura totalmente escéptica y negadora, y creo que eso nos priva de esto tan impresionante que es, a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero sí vamos a ser los depositarios, como decía Jaime Barilco, hablando de otras cuestiones, ser depositarios de las grandes preguntas. Y eso creo que en ese sentido vale la pena seguir estudiando el fenómeno. Yo no tengo respuesta para saber si va a desaparecer, desapareciendo la humanidad, va a desaparecer, por supuesto, como lo conocemos hoy. Ahora, ¿qué entendemos por desaparecer la humanidad? ¿Desaparecer la civilización humana como la conocemos hoy? ¿El aniquilamiento de la raza humana o de la especie humana? También es muy difícil. Viste que cuando uno explica algo o explicita algo, la polisemia
de las construcciones y de las palabras hace que por ahí no entendamos lo mismo. Yo no sé si vos y yo, cuando hablamos de desaparición de la humanidad, entendemos lo mismo. A lo mejor sí o a lo mejor no. Y a lo mejor si hay un tercero acá, entendería una cosa distinta. Creemos estar hablando de lo mismo y no. Yo no, por eso digo, no. Contestar eso sería primero ponernos de acuerdo en qué estamos entendiendo por humanidad. Si la humanidad es hoy y de un plumazo desaparece, sí, el fenómeno como tal desaparece. Podrán ser otras cosas, pero el fenómeno como tal desaparece. Te quería preguntar, siempre según tu perspectiva, ¿el fenómeno ovni tiene algún fin, algún propósito o está porque está y no tiene algún fin específico? No, para mí no está porque está. Yo creo que por eso te marcaba, ¿no? Hay, por ahí para citar a dos autores, por, partiendo de algunas tertulias que vos tenías acá, y a lo mejor, bueno, me gustaría poder charlarlo personalmente con José Antonio Caravaca. Él hablaba de un agente neutro. Eso, si no entiendo mal lo que él intenta explicar de este agente neutro, no tendría una finalidad. No, yo sí creo que tiene una finalidad. La finalidad no es mesiánica, venir a salvarnos de nada, no creo que pase por ahí. Sí, la finalidad entiendo que es eso, ser un agente de deconstrucción, como aparece en el trabajo que te mencioné, romper los clichés, que construye la misma ciencia, que construye la misma civilización, los mismos enfoques, redefinir los mitos, porque en realidad estamos mediados por mitos. Fíjate que lo del Big Bang también puede ser una explicación mítica, no lo sabemos, hoy es un modelo que aceptamos, y la finalidad del fenómeno, y en eso creo que la misma humanidad lo crea, es justamente que no nos quedemos jamás casados con un modelo, sino que bueno, cuando creemos tener la vaca atada, como te decía, con determinado modelo, aparece, irrumpe el fenómeno, irrumpe con ese modelo, como diciendo, a ver, entre comillas, no, ven, todavía le falta tal o cual cosa. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención, te pongo ejemplos claros, en los detalles de humanoides que aparecen, que insisto, para mí no son personas venidas de otros planetas. Yo no conozco un solo reporte donde no haya aparecido un humanoide con discapacidad. No hay un solo reporte. Eso es muy extraño. Porque si fueran civilizaciones tan avanzadas, serían al mismo tiempo civilizaciones inclusivas, no serían civilizaciones que practican el darwinismo social, ¿no? Está bien, podría decirse, bueno, serían civilizaciones que tienen todo muy resuelto. Bárbaro, y si tienen todo tan resuelto, ¿por qué no producen esa transferencia de conocimientos que nos permitiría también a nosotros resolver algunas cuestiones patológicas? El fenómeno tiene más de onírico, insisto, sin querer descalificar a ningún testigo, de ninguna manera, porque los fenómenos oníricos también son reales. Fíjate, hay un trabajo de Lawson que a mí me dejó pensando muchísimo acerca de las abducciones, y de otros autores también que hablan de los recuerdos perinatales, y que esto no significa cuestionar la abducción, pero yo no sé si vos recordás, Carlos, que en uno de estos trabajos hay todo un estudio donde los abducidos que explican haber estado dentro de una nave y haber sido depositados a través de piezas mecánicas que lo agarran y lo depositan en el suelo después de haberlo trasladado, las historias clínicas de esas personas son personas que nacieron con forceps. Me parece que no es un dato menor a tener en cuenta. Es un dato muy importante. Cuando aparecen los grises, los famosos grises, que son humanoides con cabezas muy grandes y con ojos también saltones,
es una época en la que también coincide en la aparición de los grises con el uso de ciertos anticonceptivos. Esto yo sé que puede parecer un poco extraño este planteo, pero el uso de muchos anticonceptivos, los primeros anticonceptivos que producían nacimientos con enormes deformidades. Entonces, uno puede preguntarse, a ver, ¿quien ve un gris está mintiendo? No, en principio no. Pero yo no creo que sea alguien venido de otro planeta. Los grises, analizados desde el punto de vista semiótico, parecerían mostrar más a una humanidad agonizante o a punto de nacer que se está muriendo. Tiene mucho que ver con eso. Fíjate que la aparición de determinadas entidades se acercan muchísimo a fenómenos sociológicos bastante complejos. Marc Bloch, por ejemplo, que era uno de los que perteneciente a la escuela de los anales, ¿no? Un historiador importantísimo y fundante, él hablaba de los procesos históricos y uno de los ejemplos que ponía era, claro que Marc Bloch murió a mano de los nazis. Era alguien realmente brillante, perteneciente a la escuela de los anales, creo que lo dije recién. Y uno de los temas que Marc Bloch cuenta en relación al estreno de la obra de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, Orson Welles que lo lleva a la radiofonía, fue en el año 39. Fíjate que es ese temor que se dispara por los marcianos que invadían y demás. Era un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Hay procesos que van trascendiendo, ¿no? El temor, y después, bueno, toda esta cuestión de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, la mirada del fenómeno, por lo menos para mí, y aclaro, para mí y para otras personas también con las que compartimos por ahí estos enfoques, es una visión antropológica, y no me parece que sería muy descuidado de nuestra parte dejar de lado todos estos otros elementos, como por ejemplo cuando se habla de las determinadas ciudades subterráneas y demás. Me parece que es importante también compararla con las ciudades míticas. Hasta tuvimos un planeta mítico. Si vos te fijás en las enciclopedias de principios del siglo XX, había un planeta Vulcano que en realidad nunca existió, pero se suponía que tenía que haber un planeta Vulcano más cercano al Sol, un planeta utópico, ¿no? Era como el planeta Vulcano, tal vez era como la ciudad del Dorado, o la Atlántida. Siempre aparece un elemento mítico que es interesante tenerlo en cuenta y a ver de dónde se desprende o reflejo de qué otra cosa es. Carlos, la verdad me quedaría horas charlando, más que charlando, escuchándote. No, yo te agradezco la posibilidad de charlar. Espero no haberme olvidado de ninguna de las personas con las que hemos charlado y que han influido tanto. Qué sé yo, Claudio Escarcela, que hay otra de las personas que... Y no quiero olvidarme de Carlos Martínez Arazola, que falleció hace muy poco, un gran antropólogo. Y bueno, si por estas cosas del entusiasmo en esta charla que estamos teniendo, me olvidé de algún colega, algún compañero, alguna compañera en alguna tertulia futura, repararé esta omisión, Carlos. Muchísimas gracias.